revelado, encuentros escalofriantes en viajes astral y 5 relatos embrujados inexplicables. La niebla envolvía el barrio como un manto terrorífico, y el sonido de los pasos de Javier resonaba sobre el pavimento húmedo. Cualquier sombra parecía un espectro acechante en la oscuridad, el aire pesado cargado de un temor ancestral que su madre siempre le había advertido. No salgas tarde, Javier. Este barrio está lleno de almas en pena, solía decirle, su voz temblorosa al recordar historias de entidades que se alimentaban del miedo. Pero él era escéptico, un joven de 28 años que desconfiaba de supersticiones. Sin embargo, esta noche se sentía diferente, más observado. Mientras entregaba un paquete cerca de una plaza vacía, una figura sin rostro emergió entre la bruma, dejando a Javier helado. Su corazón latía con fuerza, un tambor incesante que retumbaba en su cabeza. Solo es la imaginación, se decía, pero no era capaz de apartar la mirada de aquel vacío sin rostro que parecía tragar la luz. Cuando regresó a casa, una extraña sensación persistía en su pecho. ¿Esta hazaña de la escasa luz lo había afectado más de lo que pensaba? Esa noche, en su cama, se topó con un viejo libro familiar que había olvidado, cubierto de polvo y telarañas. El título era inquietante, Ritos ancestrales y viajes astrales de nuestros ancestros. Al hojear sus páginas, un escalofrío le recorrió la espalda. El libro hablaba de rituales que permitían explorar otros planos de existencia. Javier, intrigado y alarmado, no se dio cuenta de que estaba abriendo la puerta al terror. Primero fueron sueños vívidos, en ellos se sentía atrapado, presenciando horribles escenas que lo dejaban empapado de sudor y con el corazón desbocado. Y así, una noche, un oscuro sueño lo condujo a una casa abandonada en el centro del barrio. En el sueño, Javier podía oír risas infantiles que pronto se volvían lamentos desgarradores. La atracción por aquella casa se volvía insaciable. Necesito saber qué es, pensó, sintiendo que un poder le instaba a investigar. Al llegar, el aire era frío, como si el lugar estuviera exhalando la tristeza de años pasados. Las puertas chirriaban, el sonido resonando en sus oídos como un aviso. Al avanzar, se encontró con objetos que pertenecían a su familia, el miedo en su pecho creciendo, recuerdos cercanos y familiares se tornaron extraños. Justo cuando creía que la sombra detrás de él era solo un juego de luces, sintió algo helado que le tocaba la nuca. Su respiración se interrumpió. Cuando giró, no había nada, el vacío lo miraba de nuevo. Pero algo en su interior sabía que no estaba solo. La sensación de traición comenzaba a apoderarse de él, una conexión desconocida que lo ralentizaba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Intentó buscar ayuda, una salida de este laberinto de sombras y secretos. Pero las autoridades eran cómplices del silencio, y el barrio que había conocido como su hogar ahora se convertía en un lugar amenazante. En un final escalofriante, Javier se encontró cara a cara con una figura enigmática que le reveló un oscuro pacto, un cetro de maldad que unía a su familia con un ente que devoraba el miedo de la comunidad. La noche se cerraba sobre él, y la casa comenzaba a llenarse de sombras. Sin escapatoria, sintió la bruma tragarse su conciencia mientras el eco de sus propios miedos resonaba en su mente. ¿Logrará escapar del destino que le esperaba, o se convertirá en otra alma atrapada en la oscuridad? El silencio era abrumador, una calma inquietante que ensordecía. Javier, atrapado en lo que parecía un purgatorio oscuro, sintió como su corazón latía desbocado. Las sombras danzaban a su alrededor, como si estuvieran vivas, alimentándose de su temor, un miedo que jamás imaginó sentir. La figura enigmática, una silueta borrosa rodeada de un resplandor tenue, se acercó a él. «¿Has venido a buscar respuestas?», murmuró, su voz como un susurro de viento helado. Javier intentó moverse, gritar,
pero la presión en su pecho lo mantenía inmóvil. Eres parte de esto, Javier. Tu linaje. Ese pacto no se rompe fácilmente. Las palabras resonaban en su mente, creando ecos de advertencias que parecían venir de todos lados. De repente, imágenes del pasado fluyeron en su mente, rituales ancestrales, caras que reconoció de los retratos familiares, contratos escritos en un idioma desconocido, promesas oscuras. No, esto no puede ser real, gritó, apenas logrando emitir un sonido. La figura sonrió, una mueca torcida que sembró el pánico en su alma. ¿Y qué si lo es? Te necesito aquí, Javier. Te necesitamos. Solo tú puedes salvarnos o condenarnos a todos. Desesperado y confuso, Javier dio un paso atrás. El frío se intensificó, calando en sus huesos. Imágenes de su infancia, de juegos en la plaza donde había escuchado las risas de los niños, ahora eran solo recuerdos distorsionados por el dolor. Rezongaba lo vivido, pero ahora entendía que esas sonrisas se habían transformado en lamentos. «¿Eres tú o el miedo?», insistió la figura, mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, intentando apresarlo. La verdad era abrumadora, Javier nunca había considerado la herencia latente que traía consigo. Un legado de terror disimulado en la cotidianidad de su familia, escondido tras una máscara de normalidad. De repente, un grito desgarrador rasgó la atmósfera pesada. Un destello de luz lo envolvió, su mente se llenó de imágenes fugaces, mostraba un camino a seguir, un símbolo que marcaremos en la piel de sus ancestros. La casa tembló, las sombras parecían inquietas, nerviosas. Javier sintió una punzada de desesperación. ¿Qué debía hacer? La voz le decía que había un poder que podía desatar, uno que no entendía completamente. ¿Y si niego este destino?, cuestionó, casi implorando. ¿Puedo escapar de lo que mi familia ha hecho? La figura hizo una pausa, por un instante, el silencio cobró nuevas dimensiones. Puedes intentar, pero el miedo siempre tendrá un precio. Un estremecimiento le recorrió la columna. La bruma se espesó, inhalando la luz, mientras Javier se giraba, caminando hacia una esquina en la sala que antes solo había sido un vacío. Intentó recordar las palabras del libro, esos rituales descritos entre páginas anticuadas, cada una de ellas un eco sagrado. La forma de cambiar su destino estaba ahí, flotando en su memoria. Un hechizo, tal vez, que podía contener a la entidad que había devorado a su familia por generaciones. Sin embargo, un terror profundo anidaba en él, ¿y si al intentarlo se convertía también en parte de esa oscuridad? Cuando Javier finalmente alcanzó el caminito que se vislumbraba entre la bruma, algo cambió. Un profundo sentido de urgencia le empujaba hacia adelante, y cuando tocó el suelo, un chispazo resonó. Era como si la tierra misma le respondiera, como si le dijera que lo que estaba a punto de hacer tenía el poder de devolver la vida a lo que había caído en el olvido. Sin embargo, un grito se convirtió en lamentos, el aire se tornó más frío y el hambre de la entidad resonó en su mente. Si fracasaba, se pronunciaría el fin y las sombras reclamarían lo que, por derecho, era suyo. Javier dio un paso hacia adelante, decidido a desatar el oscuro poder que le pertenecía, sin saber que la verdadera prueba apenas comenzaba. La penumbra se cerraba a su alrededor, y una risa inhumana resonó en el aire. Bienvenido al legado, Javier. Con el eco de su destino resonando en su mente, una puerta se abrió entre las sombras. Un nuevo viaje lo esperaba, más oscuro y peligroso que el anterior, y la pregunta ardía en su ser, ¿podría vencer al monstruo que había comenzado a despertar, o sería devorado por su propia historia? El suelo temblaba bajo sus pies. Javier sintió la vibración en sus huesos, un latido frenético que parecía sincronizarse con el palpitar de su corazón. La oscuridad a su alrededor se tornaba cada vez más espesa, era moldeada por las siluetas de aquellos que habían caído antes que él. Mirando hacia la puerta que se había abierto, una ráfaga de aire helado le atravesó, como si los fantasmas estuvieran tratando de advertirle. ¿Qué hay detrás de esa puerta?, se preguntó, con el aliento entrecortado. Pero la figura no respondió. Sus ojos, según se acercaba al umbral, reflejaban un abismo que lo llamaba, una ansiedad que lo paralizaba. Era una invitación y una condena al mismo tiempo. Un grito afligido resonó en su cabeza.
No te vayas. No lo hagas. Era la voz de su madre, ahogada por la distancia, por un pasado que deseaba olvidar pero que lo perseguía incansablemente. Recordó sus historias sobre el linaje, sobre el terror que se cernía sobre su familia, sobre aquellos que habían intentado liberarse y fracasaron. Con cada paso que daba hacia la puerta, los ecos de las sombras aumentaban, su risa burlona llenando el aire. Javier sentía como si él mismo estuviera siendo juzgado por una corte invisible de almas perdidas. En su mente resonaban las advertencias de sus antepasados: el miedo es el verdadero enemigo. No dejes que te atrape. De repente, un impulso lo llevó a correr hacia la puerta. La oscuridad lo abrazó, y el frío le caló hasta los huesos. Sin embargo, una calidez familiar se encendió en su interior, como una chispa de luz en medio de un mar de sombras. Recordó el símbolo que había visualizado, con un movimiento involuntario, levantó la mano y, sintiendo un ardor en la piel, empezó a dibujarlo en el aire. La puerta brilló, pulsando, como si respondiera a su llamado. Sin pensarlo, Javier cruzó el umbral, y un torrente de imágenes lo inundó. Se encontró en un espacio surrealista, donde la realidad y la pesadilla se entrelazaban. Las sombras danzaban, formando figuras grotescas que susurraban palabras en un idioma que atravesaba su mente como espinas. Recuerda, Javier, debes recordar quién eres, resonaba la voz de la figura, ahora más clara. Las sombras empezaron a moverse, enfocándose en sus recuerdos más oscuros. Las risas de su niñez se transformaron en lamentos, y los rostros conocidos se tornaron en muecas horripilantes, recordándole que su vida había sido una farsa, una trampa tejida con hilos de oscuridad. No, basta, gritó, pero su voz se ahogó, perdiéndose en la vorágine de la desesperación. Con cada susurro, el poder oscuro se hacía más fuerte, tratando de atrapar su voluntad. Reconoció el símbolo que había dibujado. Era un amuleto de protección, legado de aquellos que habían sucumbido, sí, pero que también habían luchado. Yo no seré como ellos, aulló en su mente, impulsándose a recordar el hechizo que había leído. Las palabras brotaron como un manantial de esperanza, llenando su ser con determinación. Concentrándose, lo pronunció en voz alta, y, como un trueno, el aire se estremeció. Las sombras gritaron, desvaneciéndose ante la luz que comenzó a emanar de él. Javier sintió como el poder, el mismo que había temido, se convertía en su aliado. Su corazón latiendo con fuerza, se enfrentó a la figura que lo había llevado hasta allí. No puedo permitir que esto continúe. Pero en ese instante, un nuevo grito resonó, y con ello la risa burlona retumbó en la oscuridad. ¿Crees que has ganado, Javier? Pero lo que has desatado es solo el comienzo. Antes de que pudiera replicar, una tormenta de sombras se abalanzó sobre él, convirtiendo la luz en una cueva oscura. La desesperación ascendía a nuevos niveles cuando sintió un tirón en su pecho, como si estuvieran intentando arrancarlo de su propio ser. Y en ese momento de fragor, una imagen se proyectó en su mente, la historia de su familia, la verdad oculta en su hogar, toda una existencia conectada a aquel poder ancestral. Con una fuerza renovada, se preparó para seguir el oscuro camino. ¿Qué se extendía ante él? ¿Podrá Javier confrontar el caos que ha liberado, o su destino será sellado por las sombras que lo han seguido toda su vida? El aire se tornó gélido, como una aguja de hielo que se incrustaba en la piel de Javier. Las sombras revivieron, buscando consumirlo en una vorágine de terror. Sintió el poder latiendo en su interior, pero la oscuridad no iba a rendirse sin luchar. Con cada enfurecido grito de esas almas atrapadas, su determinación temblaba, arrastrada hacia el abismo. Javier cerró los ojos y respiró profundo. Recordaba las palabras de su madre: la luz es el único camino, resonaban en su mente mientras intentaba enfocarse. En su interior, visualizó de nuevo el símbolo que había dibujado, ahora más claro que nunca. Pero, ¿valdría la pena? ¿Era su única salvación o simplemente otra trampa? Un miedo irracional le gripó el corazón. No quería ser el siguiente en caer. Aferrándose a la luz que comenzaba a brillar desde su pecho, Javier levantó la voz, pronunciando el hechizo una vez más. La energía comenzó a rodearlo, iluminando las sombras. Sin embargo, con cada palabra, sentía que la oscuridad se revolvía, como un animal herido, aún más furioso.
De repente, la figura frente a él se transformó, cambiando para mostrar lo que había sido, un anciano con rasgos familiares. Era como mirar al espejo, pero roto por el tiempo y la tristeza. Tú eres solo un niño, susurró el anciano con una voz anciana y quebrada. ¿Qué quieres de mí? Gritó Javier, la confusión ardiendo dentro de él. La figura tomó un paso adelante, y el eco de sus pasos resonó como un trueno en la oscuridad. Quiero lo que te pertenece. El poder que has heredado, la verdad que desconoces. No tengo nada que ver contigo. Javier sentía que su voz temblaba, pero la ira comenzaba a fluir. Esos que intentaron huir, esos que fracasaron, todos ellos eran incapaces de reconocer su esencia. Pero tú, Javier, tienes la opción de cambiar el destino. Únete a mí o serás devorado por aquello que has liberado. Javier sintió cómo las sombras se acercaban, aferrándose como una multitud de manos heladas. ¿Unirse a la figura? Era un dilema que lo consumía. Su familia había lidiado con esto antes. ¿De verdad crees que puedes ofrecerme algo mejor que lo que ya tengo? Risa de nuevo. El poder no se elige, se hereda. Pero puedes decidir cómo usarlo, replicó, y de repente, un torrente de recuerdos fluyó en la mente de Javier. Imágenes de sus ancestros, de sacrificios, de seres atormentados, retumbaban como campanas de alarma. «Basta», gritó. Sentía que la oscuridad se hacía más intensa, pero la luz dentro de él se expandía, luchando por salir. En ese momento de revelación, comprendió que la única forma de romper el ciclo era encarando sus demonios, su propia herencia de oscuridad. No seré una marioneta, afirmó, con la voz resonando más fuerte. Lucho por la luz. Mientras lo decía, levantó su mano y comenzó a trazar el símbolo que lo había defendido una vez. Las sombras empezaron a desvanecerse, pero no sin antes lanzar un grito desgarrador, un último esfuerzo por salvar lo que quedaba de ellos. El anciano observó, su rostro distorsionado por la rabia e impotencia. No entiendes lo que has hecho, has desatado una tormenta. Al finalizar el hechizo, un rayo de luz atravesó la oscuridad y, en silencio, las últimas sombras fueron despojadas de su existencia. Pero un escalofrío recorrió la espalda de Javier cuando, al mirar hacia los restos ahumados que quedaban, una nueva figura surgió de las sombras. Una niña con ojos vacíos y una sonrisa escalofriante, que comenzó a reír. ¿Quién es ella? La pregunta resonó en su mente, tangiblemente incapaz de escapar. De súbito, las paredes comenzaron a temblar de nuevo, como si todo el universo pudiera colapsar en aquella habitación. Javier retrocedió, sintiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. La niña lo miraba, con una mirada que prometía un terror aún más profundo. ¿Podrá Javier desentrañar el secreto detrás de esa figura aterradora, o se convertirá en otra víctima de esta venganza ancestral? Javier sintió que el aire se le escapaba. La risa de la niña resonaba en sus oídos, un eco interminable que atravesaba su mente como un cuchillo. Ella no se movía, parecía flotar en la penumbra de la habitación, una presencia que congelaba el tiempo. La luz que quedaba de su hechizo titilaba, como una vela dejada a merced de un viento oscuro. Sin embargo, el envoltorio grisoso de la habitación no era lo más inquietante. Era su mirada, la profunda oscuridad en sus ojos vacíos, lo que le erizaba la piel. ¿Quién eres?, se atrevió a preguntar, su voz haciéndose un susurro. Pero la niña solo sonrió, un gesto que prometía terror. Soy lo que sobra cuando la luz se apaga, dijo con una voz entrecortada, como un susurro que venía de muy lejos. La temperatura seguía descendiendo. Mientras ese frío maligno se expandía por el ambiente, Javier sintió que sus extremidades se entumecían. El simbolismo de la herencia familiar parecía apenas un recuerdo distante ante aquella criatura. Se preguntaba si el anciano había tenido razón al decir que no entendía las fuerzas que había desatado. Debes elegir, continuó la niña, acercándose lentamente. Cada paso dejaba huellas rocosas en el suelo, como barro en una caverna húmeda. Tu luz o tu oscuridad. El corazón de Javier latía desenfrenado, sus pensamientos danzaban como sombras a su alrededor. Desesperadamente, buscó la manera de controlar la situación. Sabía que no podía entrar en el juego que la niña proponía. No estoy aquí para hacer tratos.
Vine a enfrentar mis miedos, afirmó, intentando mostrar una valentía que empezaba a desvanecerse. La risa se transformó en un grito agudo, que resonó por las paredes, llenándolas de ecos escalofriantes. Pobrecito. Pensar que puedes escapar a medida que hablaba, las sombras del entorno comenzaron a cobrar vida, como serpientes escurridizas dispuestas a envolverlo. El eco de las almas capturadas resonó, un coro desgarrado que le advertía de la inminente calamidad. Javier cerró los ojos, buscando refugio en la luz que aún brillaba débilmente en su interior. Se recordó que había llegado hasta aquí con una razón, romper el ciclo de sufrimiento. Con un gesto decidido, levantó de nuevo su mano, trazando el símbolo de luz en el aire. «Aléjate de mí. Yo elijo la luz», gritó, cada palabra llena de furia y dolor. La luz creció a su alrededor, pero la niña se mantuvo inmóvil, dejando que la radiancia apenas la atravesara. «¿Crees que eso es suficiente?», replicó, mientras una sombra se deslizaba peligrosamente cerca. Con un giro rápido, la niña extendió su brazo. Un torrente de oscuridad se disparó hacia él, buscando devorarlo. Javier sintió su cuerpo ser arrastrado hacia la penumbra, sus pies alejándose del suelo. Un grito brotó de sus labios, un grito de desafío, de horror, porque sabía que cada vez que caía en esa oscuridad, alimentaba a la criatura. Pero no podía rendirse, su madre había creído en la luz, un legado que ahora le pertenecía. Entonces, una imagen lo paralizó, no estaba solo. En ese instante de claridad, vio sus ancestros detrás de la niña, sombras danzantes que se retorcían en las paredes, gritando su historia sin fin. Ellos también habían luchado, habían sido devorados. Con toda la fuerza que le quedaba, Javier gritó, «No más. Nada de esto es real. Yo soy lo que elijo ser». La niña hizo una pausa, y esa pequeña fracción de segundo fue suficiente para que Javier sintiera una conexión, un hilo tenue que lo unía a su linaje. La luz del símbolo chisporroteó y empezó a expandirse a su alrededor, amenazando con consumir la oscuridad. Pero justo cuando parecía que podría despegarse de sus miedos, una nueva sombra emergió de la niña. Una figura más grande, oscura, que se alzaba detrás de ella, como un gigante acechante. Sus ojos ardían como brasas, una mirada que prometía consumirlo todo. ¿Sería esta nueva figura su mayor desafío? ¿Podrá Javier realmente enfrentarse a esta oscuridad más profunda que ahora lo amenazaba con un horror inimaginable? El aire se volvió más denso, casi palpable, como si el tiempo se hubiera detenido y la única realidad que conocía se convirtiera en un mero susurro del pasado. La figura oscura, que se alzaba imponente detrás de la niña, pareció absorber la luz a su alrededor. Javier sintió el terror apoderarse de él. Todo lo que había creído sobre su valentía se desmoronaba en ese instante, su voluntad quebrándose ante la manifestación del miedo absoluto. La figura oscura avanzó, y con cada paso resonaba como un martillo sobre el yunque. «Tú eres solo un niño», murmuró, su voz profunda y resonante, dejando un frío helado en su pecho. «No tienes idea de lo que realmente significa enfrentarse a la oscuridad». Javier sintió como sus piernas temblaban, pero no podía dejar que ese miedo lo consumiera. Un hilo de decisión atravesó su mente. «No eres más que una sombra», se obligó a decir, a pesar de que su corazón latía con furia y terror. «No tienes poder sobre mí a menos que yo lo permita». La figura se detuvo, y un silencio abrumador invadió la habitación. La niña sonrió, su risa transformándose en un eco que resonaba en la penumbra. «¿Qué te hace pensar que tienes la última palabra? Tu luz titila como una vela, y yo soy el viento que la soplará». Javier tragó saliva, sintiendo el sudor frío deslizándose por su frente. En ese momento, recordó las historias de su familia, aquellas advertencias sobre el poder de los miedos ancestrales y cómo, a veces, incluso la luz más brillante podía ser consumida. «No soy solo yo», murmuró para sí mismo, «soy parte de algo más grande». Con un grito interno, se concentró. La luz que había tratado de invocar antes comenzó a resurgir en su espíritu, brillando como un faro en medio de una tormenta. La figura oscura retrocedió un paso, visiblemente sorprendida. La niña observó con una mezcla de temor y diversión, como si disfrutara de la lucha interna que se gestaba en Javier.
Eres más fuerte de lo que te crees, dijo la niña mientras sus ojos reflejaban un resplandor ominoso. Pero tus ancestros sufrieron, y tú eres solo el último en esta larga cadena de dolor. Javier apretó los dientes. No dejaré que me arrastres a tu abismo. Este sufrimiento se detiene aquí. Con esas palabras, levantó sus manos, iluminándose con una luz dorada que parecía atravesar la oscuridad. La habitación vibró y las sombras comenzaron a retroceder. Sin embargo, en ese instante de claridad, la figura oscura extendió sus manos. Un torrente de sombras se lanzó hacia él, una nube que buscaba abrazar su luz y extinguirla. Temblando, Javier reunió toda su fuerza. No tengo miedo, gritó sobre el estruendo, cada palabra cargada de dolor y determinación. La luz estalló en un resplandor cegador, y por un breve instante, la figura oscura soltó un grito que pareció atravesar su ser. Un eco de antiguas almas que habían estado atrapadas por un tiempo que no podían recordar. Las sombras se agitaron como un mar embravecido, buscando un refugio del brillo que iluminaba la habitación. Pero la niña, lejos de asustarse, dio un paso adelante. Puedes luchar, pero la oscuridad siempre volverá. ¿Qué harás cuando ya no quede luz?, preguntó, su voz suavizándose, revelando un destello de compasión que la envolvía. Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No sé cómo, pero lucharé. Soy más que mis miedos. Con un movimiento certero, la luz envolvió la habitación, formando un escudo resistente. En ese momento de confusión, el miedo pudo ser compartido. La figura oscura, ahora tambaleándose, reveló algo más, un rostro conocido, familiar su padre. A medida que el brillo comenzaba a desvanecerse, Javier tuvo que decidir, rescataría a su padre, sacrificando su propia luz, o se aferraría al legado de su madre. El tiempo parecía detenerse una vez más antes de que el horror se desatara verdaderamente. La oscuridad nunca había sido tan real. ¿Cómo podría elegir entre su propia salvación y el ser que había perdido? ¿Podría dejar atrás su propio miedo para rescatar a aquellos que lo habían precedido? Nuevas sombras giraron a su alrededor, un peligro aún más profundo a la vista, mientras la figura oscura se reía satisfechamente. Javier se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba, y que cada elección podría significar una caída o un resurgimiento. Lo único claro era que el destino de su linaje y su propia existencia estaban en juego. ¿Cuál sería su próximo paso? Javier sintió cómo la luz que emanaba de él comenzaba a desvanecerse como un sueño al despertar. La figura oscura, aún presente, lo observaba con ojos que reflejaban un abismo infinito. La habitación se sentía cada vez más fría y el aire pesado, atrapando su aliento en un nudo en la garganta. ¿Tu padre? ¿Crees que su rostro te salvará? La figura oscura se burló, acercándose con cada palabra como si tejiera una red que lo atraparía. La luz de Javier flaqueó, desestabilizada por el eco de sus propios miedos. Las visiones de su infancia, de tardes corriendo por los campos, y los abrazos de su madre lo llenaron por un momento, pero estaba claro que las sombras tenían hambre. Se dio cuenta de que ese momento de felicidad era lo que la oscuridad buscaba devorar. No, gritó Javier, intentando aferrarse a lo que quedaba de su luz. Miró fijamente a la figura. No puedes tenerlo. Mi padre está vivo, y nadie hará que lo olvide. Un rayo de determinación lo atravesó, y nuevos destellos de luz estallaron desde su interior, iluminando los rincones más oscuros de la habitación. La risa de la niña resonó más fuerte, como el repiqueteo de una campana que anuncia la llegada del peligro. El pasado no puede cambiarse, Javier. Tus raíces están llenas de horror, y tú no eres la excepción. A medida que Javier luchaba, un nuevo terror lo invadió. Las palabras de la niña quebrantaban su confianza. ¿Y si estaba perdido? Aquel eco de dolor que envolvía su existencia se sentía más real. La figura oscura, empoderada, extendió su mano hacia él, y Javier sintió un frío que casi lo hizo caer al suelo. ¿Vas a luchar con una luz que titila? ¿O vas a elegir la oscuridad, tu verdadero legado? La figura sonrió, revelando dientes afilados como dagas, su mirada se volvió hipnótica. Javier, en un instante de desesperación, recordó las viejas enseñanzas de su abuelo, sobre la fuerza del amor por encima del miedo,
y como había enunciado que, incluso en la oscuridad más profunda, se puede encender una chispa de esperanza. Aprendió a partir de sus propios miedos más que de las sombras ajenas. ¿Sufrimiento? No. No más, rugió, su voz resonando en la habitación. La luz comenzó a resurgir con más fuerza, conformando un campo luminoso que empujaba las sombras hacia atrás. La figura oscura gritó de rabia, tambaleándose. El brillo se intensificó, iluminando el rostro de su padre y formando una imagen que lo instó a cruzar el abismo. Sin embargo, Javier entendió que si un paso en falso podría llevarlo al desamparo. Entonces, en la claridad de la luz, pudo ver no solo a su padre, sino a todos aquellos que habían peleado contra la oscuridad en su linaje. Las víctimas de un legado trágico que aún cargaba sobre sus hombros. En ese momento, alzó la voz: no estoy aquí para solo enfrentar el miedo, estoy aquí para liberar a aquellos que se han ido. Mientras la habitación vibraba con su declaración, las sombras comenzaron a dispersarse, y una voz en su interior dijo: comparte tu luz, Javier. Él comprendió que al alzar su voz, no solo estaba luchando por sí mismo, sino para liberar a todos los que lo habían precedido. En un giro abrupto, las sombras se agitaron y comenzaron a transformarse, surgiendo en figuras vagas y conocidas. Javier sintió que su corazón latía más rápido. ¿Era posible que sus antepasados volvían para ayudarlo? Justo cuando parecía que la luz finalmente ganaba terreno, la figura oscura bramó, llenando la habitación de eco y miedo. Pueden unirse a ti, pero a cambio, deberás enfrentar lo que temes más. La risa de la niña resonó nuevamente, provocándole que el pánico volviera, pero Javier sabía que no estaba solo. Extendió su mano hacia las figuras, buscando su apoyo. La luz y la oscuridad luchaban a su alrededor, pero el verdadero desafío estaba por llegar. Una rima familiar burbujeó en su mente: la oscuridad siempre regresa, pero siempre hay una elección. En ese instante, una sombra más oscura emergió del suelo, expandiéndose como un manto gigantesco. La verdadera batalla se estaba formando allí, ante sus ojos. Lo que fuera a venir iba más allá de lo que jamás había imaginado. ¿Qué harás ahora, valiente? La figura oscura susurró, su mirada fija en Javier, revelando el verdadero horror que venía. La incertidumbre llenó el aire mientras el terror cobraba vida. El crujido de las sombras resonó, y Javier se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando. La lucha apenas comenzaba, y él aún no había elegido completamente su camino. ¿Qué oscuridad lo acechaba? ¿Podría realmente liberar a su padre y a los demás, o se vería atrapado en el abismo con ellos? El ecosistema de luz y sombra se había distorsionado, como si el mismo tiempo se fragmentara en retazos de recuerdos y miedos reprimidos. Javier, doblegado por la magnitud de lo que se avecinaba, sintió que su corazón se aceleraba. La figura oscura, ahora más definida, se abalanzó sobre él con una rapidez escalofriante, extendiendo su mano en un gesto que parecía susurrarle a su mente: ya no hay retorno. Un fuego interno creció en Javier, pero la imagen de su padre y de sus antepasados lo empujó hacia un nuevo lado, una pequeña esperanza frente a la tormenta que se desataba. Estoy aquí, murmuró, como un mantra, intentando anclar su mente en la luz que se negaba a apagarse. Incluso ellos te ayudarían, Javier. La voz de la figura chocó con la suya, reverberando como un eco funesto. ¿Realmente crees que pueden salvarte? Ellos fueron atrapados en sus propios miedos, así como lo estarás tú. Las sombras a su alrededor se acercaban, formando un coro de susurros. Risas burlonas, moans que arrastraban sobre esos afligidos recuerdos. No son solo sombras, son ecos de una verdad que debes enfrentar, dijo una de las figuras que emergían desde el fondo de la habitación. Era su abuelo, arrugado y cansado, pero con una mirada que irradiaba comprensión. Antes de que Javier pudiera responder, la figura oscura interrumpió. ¿Vas a creerle? Todo lo que has conocido se desmoronará si le prestas atención. La luz no puede ser compartida con quienes ya están perdidos. Las palabras se aferraron a su mente como barro, dificultando su capacidad para razonar. Pero Javier se mantuvo firme, sintiendo la compañía de aquellos que se manifestaban para ayudarlo. No, no puedo abandonarlos. No perderé su lucha, exclamó, consciente de que el tiempo se deslizaba como agua entre sus dedos.
De repente, una ola oscura se arremolinó, como torbellinos de desesperación, haciendo que las figuras de sus ancestros tambalearan. Javier sintió que su propia luz oscilaba, pero recordó la lección de su abuelo. Con un grito que surgió del alma, llamó a sus antepasados: «Ayúdenme. Denme su fuerza». Las habitaciones a su alrededor comenzaron a vibrar, como si respondieran a su súplica, desgarrando las sombras y dejando que la luz fluyera por los rincones más oscuros. El aire se cargó con el olor a tierra mojada y una frescura renovadora. Mientras la figura oscura retrocedía, sus ojos delataban una mezcla de ira y miedo. «No puedes deshacerte de mí tan fácilmente», bramó, su voz resonante ahora distorsionada, tomando una infinidad de formas y ecos. Con cada palabra, las sombras que parecían unirse a ella temblaban. «Estás destinado a caer en la oscuridad. Es tu legado». Javier se sintió enjaulado por el eco de aquellas palabras, pero entonces comprendió: no era solo él quien estaba en juego, sino su padre y todos aquellos que habían sucumbido antes. Las figuras, ahora más nítidas, comenzaron a entrelazarse con su luz. Estaban en él y él en ellos. Cruzando miradas con su abuelo, sintió el valor crecer dentro de él, como un resorte apretado listo para estallar. «Jamás», gritó de nuevo, y la luz tomó la forma de un rayo, descargándose sobre la figura oscura. Una explosión de energía desató un estruendo que reverberó en las paredes. Sin embargo, en medio del resplandor, el rayo se detuvo. Un silencio denso apareció, ahogando la tensión del momento. La figura oscura sonrió, pero ya no había rabia en su rostro, solo una mezcla inquietante de reconocimiento y expectativa. «Esto apenas comienza, Javier». Con el acto de liberación aún fresco en su mente, Javier palpó el aire helado, mientras las sombras a su alrededor volvían a amontonarse, buscando su oportunidad de atacar. «¿Preparado para lo que viene? Esta no es solo tu batalla, es un juego mucho más grande». Las murallas del lugar comenzaron a temblar, advirtiéndole que algo terrible se acercaba. Javier frunció el ceño mientras la habitación empezaba a girar a su alrededor, desdibujando la línea entre su realidad y la distorsionada visión de la oscuridad que los reprimía. «No me detendré», murmuró, pero la duda cernía sobre él como un manto pesado. Entonces, un grito desgarrador rasgó el aire, y la atmósfera se llenó de un terror indescriptible. Lo peor estaba a punto de revelarse, y la verdadera prueba aún no había comenzado. ¿Podría la luz de Javier sostenerse frente a la oscuridad que acechaba? ¿Qué secretos le esperaba cuando las sombras finalmente mostraran su rostro? Los ecos del grito se diseminaron en la atmósfera, como un eco sordo que retumbaba en el alma de Javier. Las sombras parecían cobrar vida, danzando en un vaivén inquietante, atrapando su atención en un ciclo de miedo sin fin. La figura oscura, ya no solo un espectro, se había transformado en una presencia. En su mirada había un destello de malicia y, al mismo tiempo, una curiosidad sin límites. «¿Tienes miedo, Javier?». La voz resonó otra vez, profunda y provocativa. No parecía provenir de un solo lugar, sino de todos lados. Las paredes, la misma tierra bajo sus pies, susurraban con cada palabra, cada frase empujándolo a un abismo de incertidumbre. Javier apretó los dientes, su voluntad se tambaleaba, pero la imagen de su padre, y la lucha encarnada en sus recuerdos, lo sostuvo. «No voy a dejar que esto me hunda», declaró, aunque cada sílaba se entrelazaba con dudas. De pronto, la habitación tembló de nuevo, como si el universo mismo respondiera a su resistencia. Frías corrientes de aire recorrían su piel mientras se preguntaba si, al final, sus palabras eran más que una simple fachada. Las sombras comenzaron a adoptar formas más reconocibles, rostros aterrorizados emergieron, miedos profundamente arraigados que Javier había intentado olvidar. La madre de un amigo que había desaparecido sin dejar rastro. Su maestra, quien había hablado sobre lo desconocido, ahora convertida en un espectro que lo miraba con reproche. Todos ellos, sombras de un pasado que nunca habrían de encontrar paz. «Vas a ser como ellos», gritó la figura oscura, acercándose. Su mano extendida se iluminó con una energía tétrica que parecía absorber la luz a su alrededor. Javier se sintió atraído, pero también nauseabundo ante la revelación. «Solo se aferran a ti porque eres débil».
Este es tu legado. Sintió un estremecimiento recorrer su ser. No quería creerle, pero ¿y si había verdad detrás de aquellas palabras? La lucha interna crecía en intensidades aterradoras. En un instante de debilidad, dejó escapar un grito que resonó por toda la habitación. Las sombras se agitaron, abrían sus bocas en una risa que lo helaba. ¿Ya ves? Atrae su sufrimiento. Están condenados, como tú lo estarás muy pronto. Pero justo cuando el pánico se apoderaba de su mente, algo dentro de él surgió de las profundidades. No. Como un destello en la oscuridad, recordó la luz de sus antepasados, notando cómo una chispa empezaba a encenderse en su pecho. La energía acumulada dentro de él pareció mezclarse con la desesperanza de aquellos que había visto antes. No estoy solo, gritó, y esa simple afirmación actuó como un nuevo rayo. Todo su cuerpo vibró con la luz que irradiaba, iluminando la habitación desde el centro de su ser. Las figuras de sus ancestros comenzaron a emerger a su lado, rodeándolo en una esfera de luz brillante, desafiando a la oscura figura que amenazaba devorarlo. «Vuelve de donde viniste», exclamó, elevando su mano con determinación. Las sombras se desvanecieron a su alrededor, paralizadas ante la fuerza que ahora lo rodeaba. La figura oscura retrocedió, su risa se truncó, transformándose en un alarido de furia. «Esto no ha terminado, Javier. La oscuridad siempre encuentra la manera de regresar», y con esas palabras, un temblor intenso sacudió el espacio, llevándose consigo la luz que se había esforzado por mantener. Javier se encontró por un instante sumido en la penumbra, el aliento entrecortado y el peito latiendo a 1000 por hora. El silencio volvió a llenar la habitación, pero el terror persistía, palpitante. De repente, comprendió que la batalla que había atravesado era solo el comienzo. La esencia oscura había quedado lastimada, pero no destruida. Y justo cuando pensó que el horror había terminado, un murmullo serpenteante brotó detrás de él, atravesando el aire como un cuchillo: «Hacienda, ven. Otros vendrán». La verdadera revelación aún estaba por desvelarse. ¿A quién o qué había traído esas palabras entre susurros? ¿Cuántos peligros aguardaban en la oscuridad mientras la luz temblaba por no extinguirse? El aire estaba impregnado de un silencio denso. Javier, aún sintiendo el eco de la furia oscura que lo había asediado, respiró hondo. Estaba en un lugar liminal entre la esperanza y la desesperación. Con cada palpitación, su decisión se forjaba más fuerte. Su madre siempre le había advertido sobre los pactos de sus ancestros, esos espejos que reflejaban tanto miedo como fuerza. «Este es el momento de actuar», se repitió. Recordó a su abuelo, las historias en torno a la luz que siempre había de prevalecer. Y aunque una tenebrosidad cercaba su ser, la chispa dentro de él resonaba como un tambor, marcando el ritmo del desafío. «Yo elijo la luz. Elijo romper este ciclo», gritó Javier, levantando su mano donde aún quedaba el símbolo dibujado en el aire. La habitación titiló de energía viva, y una tormenta de luz repentinamente iluminó el oscuro rincón donde la figura había desaparecido. Pero la amenaza persistía, como un eco atormentador, un recordatorio de que la oscuridad siempre acecha. Flashes de recuerdos empezaron a atravesar su mente, reencuentros con su padre, risas impregnadas de amor, la bondad que había visto en su hogar. Esa luz, esa unión con lo que realmente importaba, emergía con más fuerza. Javier gritó, exigiendo a aquel lado sombrío que se mantuviera alejado. Su voz resonó, unida a la de su familia, ecoando en el espacio como un canto de guerra. Con un esfuerzo que sentía en cada fibra de su ser, Javier comenzó a trazar con su mano, más lentamente esta vez, un nuevo símbolo. Era un gesto de esperanza, de amor, de liberación. Las sombras en la habitación comenzaron a temblar, desvaneciéndose, y por un momento, la oscuridad se desdibujó, dejando un rayo de luz intenso. «Mirad lo que han hecho», aulló una voz variada, que penetró en sus oídos, como un grito lejano. «Te has atrevido a desafiarnos y ahora, sufrirás las consecuencias». El resplandor aumentaba, iluminando el entorno. «Exacto. El sufrimiento ya no será mío, ni de mis antepasados», replicó Javier, mientras el brillo se intensificaba a su alrededor. La figura oscura retrocedió, incapaz de soportar el poder que había surgido de la fe y del cambio.
Un velo de luz envolvió a Javier, y en ese momento, las calles de su infancia se revelaron con claridad. Se imaginó intercediendo por aquellos que habían sido tragados por el miedo, niños, adultos, almas perdidas que debían reclamar su hogar. Las sombras comenzaron a disolverse, una por una, liberando los lamentos y gritos ahogados que llevaban tiempo atrapados. Javier sintió esa carga aliviarse mientras lo que había sido un círculo de terror comenzaba a transformarse en un espacio donde la luz podía reinar de nuevo. Sin embargo, la niña oscura, restando en el fondo, sonreía, su expresión conteniendo una mezcla peligrosa de rabia y miedo. Siempre regresaremos, jamás serás libre, aseguró, aunque su voz contenía un matiz de duda. No quiero ser libre, replicó Javier, quiero liberar a quienes me rodean, a mi padre, a todos los que se han ido. Mientras lo decía, el brillo alrededor de él estalló en esplendor y, por un breve instante, vislumbró sus raíces, la conexión que lo unía con aquellos que lo habían formado. Entonces, la figura oscura dio un paso al frente, aproximándose con inusitada rapidez. Javier, con su corazón acelerado, sintió una séptima dimensión del horror, como si el tiempo se alzara de nuevo. Pero en lugar de amedrentarse, juntó las manos y gritó, invocando la luz como un escudo. En un brillo inimaginable, se levantó una barrera, y las sombras que quedaban empezaron a sucumbir a la brillante intensidad. La figura oscura se retorció bajo el nuevo poder que ya hacía temblar la misma esencia de su existencia. Esto no ha terminado, aulló, mientras el aire se colmaba de su risa famélica. No puedes vencerme, porque yo soy lo que eres, lo que serás. Las palabras de desafío fueron aplastadas por la fuerza de la luz resplandeciente, que ahora traspasaba esas capas oscuras. En un último esfuerzo, el rostro de Javier brilló. En la habitación, reflejando el amor de su familia y el deseo ardiente de romper las cadenas del pasado. Y en ese estallido de clamor y luz, las figuras vejinas emergieron dando vida a una danza que enviaba ecos de esperanza. Javier, enfocado en liberar sus anhelos de conexión, sintió cómo se disolvió ese velo oscuro. Los murmullos se transformaron en celebración mientras finalmente se armaba el escenario para la confrontación final. En un alarido que atravesó la habitación, Javier decidió su destino. Hoy terminó el dolor. Las sombras que atormentan a mi familia ya no tienen poder. Estoy aquí, y hoy las conquisto. La luz estalló en un torrente renovador y, con su declaración, las sombras se desmoronaron en una nube de néctar. El espacio se llenó de un luminoso resplandor y una risa a la distancia resonó, llena de libertad, mientras los restos oscuros se desmoronaban. La figura tembló, desapareciendo en un susurro, mientras Javier se sintió ligero, como si el peso del mundo se hubiera desprendido. Al momento, la luz se centró en su corazón y, en un chispazo de poderoso amor, escuchó las voces de aquellos que había liberado. Estamos contigo, siempre. Un último susurro de esperanza, una promesa de reconstrucción. Respirando profundo, Javier sabía que el retorno no solo significaba concluir su propia historia, sino también dar vida a la luz que había recuperado. La certeza de que la batalla no había terminado completamente se sintió en su pecho, pero también entendió que la lucha por el amor siempre valdría la pena. Así, cuando las sombras finalmente se apartaron, un nuevo capítulo se abrió para Javier. Un camino de redención, de esperanza, donde él sería el faro, guiando a más almas hacia la luz, y, su vida, una historia de amor eterno. A medida que el sol comenzaba a asomarse, Javier sonrió, con el corazón latiendo lleno de fuerza. Había enfrentado sus miedos, y el ciclo ancestral no solo se rompía, sino que se transformaba. La luz siempre encontraría su camino. Y ahora, es tu turno. Suscríbete inmediatamente para seguir descubriendo historias exclusivas como esta. Dale al botón de like ahora mismo y ayúdame a que más personas vean estas increíbles historias. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre lo que han leído. Compartan este video con al menos 5 amigos que necesiten desentrañar la oscuridad y encontrar su luz. Háganlo ahora, no esperen ni un segundo más. Su apoyo es vital para continuar.